Biocultores, buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Bioethics News y como cada lunes le damos la más cordial bienvenida a nuestro querido profesor Pepe Arellano. Pepe, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todas, a todos. Un placer y un privilegio estar con ustedes porque las noticias en bioética merecen ser reflexionadas, doctora Netza. Así es, mi querido Pepe, y la reflexión de hoy de verdad merece el atributo de biocandente. Un tema que en serio no paré hasta dar con los autores porque me parece capital, me parece que merece esta edición por todo lo alto. Y te voy a ceder la palabra para que nos hagas la introducción, Pepe, como ellos se merecen, y porque ya, yo de verdad muero por iniciar esta reflexión de lunes que no cabe duda es un tema biocandente. La inclusión de las preferencias de los pacientes en las guías clínicas, nada menos. Pepe, por favor. Pues hoy tenemos el gran privilegio de contar con dos importantes investigadores que nos acompañan directamente desde Buenos Aires, en Argentina. Está con nosotros Juan Franco, él es médico, magíster en efectividad clínica y es director del Centro Concret del Hospital Italiano de Buenos Aires. Ya nos explicará en qué consiste este centro Cochrane, si es que lo estoy pronunciando bien. Y también tenemos al doctor Luis Garegnani, kinesiólogo, especialista en cuidados críticos respiratorios, magíster en efectividad clínica y actualmente es becario también de este mismo centro del Hospital Italiano de Buenos Aires, Argentina. Un privilegio y un honor. Bienvenidos sean ustedes. Gracias por estar aquí en esta emisión. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Ahora es un placer estar acá con ustedes. Muchas gracias. Pepe, comenzamos y yo me gustaría comenzar con el doctor Luis que nos explique de dónde surgió esta idea. O sea, cómo fue que surgió, cuál fue el motivacional para que se contemplara esta situación que es resbalosa, tiene su plataforma media resbaladiza, el incluir las preferencias de los pacientes en las guías de atención clínica. Doctor Luis, voy a intentar el apellido, pero me disculpo si no lo hago. Garegnani, creo que sí me salió. Garegnani, bien, sí, pero creo que mejor me quedo con Luis, si me lo permiten. Bien. ¿Cómo fue que surgió esta iniciativa? ¿En base a qué? ¿Cuáles fueron las observaciones previas, las motivacionales previas que llevaron a este estudio que ahorita en posteriori vamos a ir viendo cómo fue que se llevó a cabo? Adelante, por favor. Bien, las guías de práctica clínica tienen un gran impacto sobre la salud y sobre la calidad de los sistemas de salud en general y ciertas guías o herramientas para valorar la calidad de las guías de práctica clínica recomiendan la incorporación de los valores y preferencias de los pacientes, así que decidimos, por lo menos inicialmente, buscar las guías de práctica clínica de la región y ver qué tanto se incorporaban los valores y preferencias de los pacientes y qué métodos se utilizaban para incorporarlas a las guías de práctica clínica. Inicialmente ese fue el motivo principal. También corrimos otras investigaciones al mismo tiempo, simultáneas, a la vez que buscábamos la incorporación de las guías las incorporaciones de los valores y preferencias de los pacientes. También investigamos qué impacto tenían las revisiones Cochrane en las guías de práctica clínica de la región y evaluar también los métodos que se utilizan para el desarrollo de las guías. Juan, ¿y qué fue lo que encontraron? Doctor Juan Franco, ¿qué fue lo que encontraron en esta primera fase exploratoria, quiero pensar, que hicieron, de bueno, cómo estaban las guías, pero cuando dicen región, ¿qué debemos entender por región? Porque tengo entendido que en las guías incluyeron varios países, entre ellos México, que ahorita me gustaría saber, bueno, al rato me gustaría saber qué encontraron con respecto a nuestro país, pero tengo entendido incluyeron a varios países en esta situación exploratoria. Por favor, doctor Frank. Bueno, creo que es muy interesante el encuadre de decir qué definimos como región. Ya de por sí definir Latinoamérica es
es complejo, somos una región muy heterogénea, los sistemas de salud son muy distintos entre los países, pero hay ciertas características que tienen en común. La mayoría de los países de la región están divididos sus sistemas de atención en la salud brindada por el Estado, por la seguridad social y por los sistemas privados. Entonces, generalmente, mucho de lo que son el desarrollo de guías o directrices para manejo de condiciones clínicas de pacientes se desarrollan por cualquiera de estos sectores, ya sea por el privado, seguridad social o el público. Nosotros decidimos hacer un recorte y ver lo que es el sistema público por varios motivos. Generalmente el sistema público es el que se encarga de las directrices más a nivel nacional, con un enfoque federal a través de las distintas regiones del país, y a veces la seguridad social o el sistema privado trabajan en regiones un poco más acotadas. Segundo, mucho de lo que hace el sistema público es replicado por la seguridad social y por los sistemas privados, entonces, y en muchos casos son políticas de Estado, políticas públicas de Estado. Entonces, para nosotros era importante ver la perspectiva de lo que es la salud pública del subsector público y cuáles eran las metodologías y la frecuencia con la cual se incorporaban las preferencias o las visiones de los pacientes en la toma de decisiones sobre su salud. En ese sentido, encontramos que, primero, antes que todo, que el desarrollo de lo que son directrices clínicas con metodología adecuada en la región era muy heterogéneo, en el sentido que había países que casi no tenían directivas a nivel nacional y otros países que tenían mucha cantidad de guías realizadas. Y dentro de los que realizaban muchas guías, había algunos que utilizaban evidencia científica y otros que no, y la mayoría de los países generalmente no incorporaba la perspectiva de los pacientes. Pero esto también era muy heterogéneo, porque hubo países donde les fue bastante mejor, en el sentido de que tenían una sistemática dentro de los métodos para el desarrollo de guías, donde en algún momento o se consultaba a pacientes, organizaciones de pacientes, o, o se buscaba la bibliografía sobre la perspectiva de los pacientes. Pepe. Sí, a ver, aquí quisiera dar un paso atrás, si me lo permiten. Recordemos que hay muchos de nuestra audiencia no está enmarcada dentro de lo que es la cuestión clínica, y quisiera sobre todo señalar dos preguntas. La primera, ¿a qué obedece o qué es una guía clínica? Creo que tendríamos que dar primeramente esta explicación para que nuestro auditorio y aquellos que nos escuchan comprendan de lo que estamos hablando. ¿Cuál es la importancia de una guía clínica? ¿Qué elementos debería de contener? Y bueno, y lo más destacado, que es el punto de discusión en este momento en este programa, ¿no? Los deseos del paciente, ¿no? Que el impacto que tiene en la salud de la gente de a pie, de la gente de a calle, el uso de una buena guía clínica. Entonces, doctor Luis, si nos pudiera en un primer momento enfatizar y clarificar para nuestra audiencia qué es una guía clínica y cuál es la importancia para cuestiones de salud, para cuestiones de los leigos, los que andamos a pie, que no sabemos mucho de cuestiones del ámbito clínico, nos pudiera ayudar a comprender la importancia y en qué consiste una guía. Bien. Una guía de práctica clínica, básicamente, en el lenguaje más llano posible, es una serie de recomendaciones para el manejo de una determinada condición en salud. ¿Sí? Puede ser cualquier cosa, puede ser incluso desde recomendaciones para un hábito de vida saludable, ¿sí? Pero esas recomendaciones tienen que estar inicialmente basadas en la mejor evidencia científica disponible, y no solo en la mejor, sino que para poder elaborar esas recomendaciones uno debería analizar toda la evidencia científica disponible para poder evaluar después la confianza o la certeza o la calidad de esa evidencia científica y hacer las recomendaciones en base a la evidencia científica de mejor calidad. Inicialmente eso es lo que sería una guía de práctica clínica. Ahora, ¿qué utilidad tienen? Bueno, tienen múltiples utilidades. Una es que o promueve un uso más eficiente de los recursos, ¿sí? Si uno tiene inicialmente un panorama de lo que sería el mejor abordaje para una condición en salud o una patología específica,
uno podría ya directamente ahorrarse algunos pasos y evitar desaprovechar recursos yendo a aplicar las medidas que uno ya conoce que funcionan. Desde ese punto puede hacer un uso más óptimo de los recursos disponibles que siempre son o suelen ser limitados en salud. Y el otro punto, o uno de los otros puntos en los que las guías de práctica clínica cobran mayor relevancia, es que también reducen la variabilidad de la práctica clínica, lo que implicaría que para la misma condición en salud o para la misma patología o por lo que sea, un paciente reciba 2 tratamientos completamente distintos dependiendo del profesional que la atienda. Al reducir esa variabilidad, uno en teoría mejoraría la calidad del sistema sanitario, de los sistemas asistenciales, y por ende, al mejorar esa calidad de asistencia que se le brinda a los pacientes, uno mejoraría la condición o los tratamientos que reciben los pacientes. Así que como utilidad, las guías de práctica clínica ahí cobran un gran valor tanto para los pacientes como para los profesionales que deberían aplicar esos tratamientos. O sea, lo digo sobre todo, sí, muchas gracias. Sobre todo lo digo porque, bueno, una persona acude a un hospital, acude a tener una atención por cualquier tipo de problema de salud que tenga, y lo único que ve uno como paciente, pues simplemente es la autoridad, que es el doctor, ¿no? Con su bata blanca, le expone uno lo que tiene y inmediatamente ahí te da una receta y haga esto y se acabó. A la más de las veces viene la cuestión del consentimiento informado, pero si se requiriera, dependiendo del tratamiento que se vaya a realizar, si es que se requiere. Pero yo creo que la mayoría de nosotros nunca hemos escuchado hablar de una guía clínica en la cual, digo, ya el problema ya no solamente es si están allí contemplados los deseos del paciente, sino simplemente el de ignorar por completo este tipo de mecanismos o este tipo de forma para que la atención de un paciente sea la más adecuada y la más provechosa. ¿Cuáles serían los elementos, doctor Juan, así cruciales? Ustedes ya están anotando por ahí uno y creo que hacia allí vamos a ir en un momento más. ¿Cuáles son los puntos cruciales o los puntos centrales, nodales, que debería de contener o que tiene una guía como tal? Bueno, creo que es una muy buena pregunta. Hay directrices bastante largas y complejas para el desarrollo de guías, pero hay algunos aspectos que son bastante claves. Lo primero, volviendo a lo que había dicho Luis, es el tema de poder definir en qué lugar se va a aplicar la guía y en qué contexto. Porque las recomendaciones que uno hace, uno trataría de que no sean universales. Por eso hay guías de cada país o de cada región o de cada o a veces hasta guías relacionadas a un hospital. Porque si uno define los contextos, las necesidades y la aplicabilidad de ciertas intervenciones o de cuidados en salud van a variar de un lado al otro. En segundo lugar, tiene que haber como una revisión exhaustiva de la evidencia. En ese sentido, uno tiene que saber, por ejemplo, si uno va a tratar a un paciente que tiene un problema, por ejemplo, diabetes, y tiene que controlar su azúcar en sangre y saber que hay un medicamento A, B o C disponibles, bueno, cuál es la efectividad de cada uno de esos medicamentos A, B o C, buscando la mejor evidencia disponible. Particularmente hay distintos métodos para hacer eso. Generalmente uno puede hacer una búsqueda exhaustiva de la evidencia o a veces uno toma guías que hicieron esa búsqueda de la evidencia y trata de adaptarlas para evitar duplicar esfuerzos, porque si alguien ya sintetizó y resumió la evidencia y sabemos cuáles son los beneficios y daños de cada una de esas intervenciones, se ahorra muchos pasos. Quizás ahí tendría que meter el pequeño bocadillo de que esa es la labor de Cochrane. Cochrane es una organización internacional que produce revisiones sistemáticas de evidencia y esa evidencia es la que permite que después las personas que tienen que desarrollar guías o políticas públicas basadas en la evidencia puedan utilizar los síntesis de evidencia que hace Cochrane. Y después, en el siguiente paso crucial, entonces el primero tenía que ver con definir en qué contexto se va a aplicar la guía. El segundo tiene que ver con la búsqueda sistemática y síntesis de la información científica. El tercero tiene que ver con pensar cómo esa evidencia se articula con las necesidades de los pacientes. Porque, como dijo Luis, uno de los objetivos es disminuir la variabilidad, lo que se llama variabilidad inadecuada.
Y él lo explicó de una manera muy buena, diciendo el mismo paciente con dos profesionales. Y a veces uno dice que es la mejor manera de explicarlo, porque en realidad uno esperaría que haya variabilidad de los tratamientos, porque cada persona es distinta. Entonces uno se imagina que no hay un tratamiento universal para todas las personas, porque cada persona tiene su distinto peso, talla, preferencia, situación socioeconómica. Entonces uno esperaría que los tratamientos estén personalizados para las necesidades de los pacientes. Entonces justamente la tercera parte del desarrollo de guías tiene que ver con pensar en cuál es la aplicabilidad, cuál es la aceptabilidad, cuáles son los problemas prácticos de implementar una intervención, cuál es el uso de recursos que hay disponible en un determinado entorno y, fundamentalmente, volviendo al tema principal por lo cual nos convocaron, cuáles son los valores y preferencias de los pacientes, cómo piensan los pacientes esta condición de salud, sus alternativas, los beneficios, los daños, y entender que quizás cuál es la variabilidad de esos valores y preferencias, porque a veces hay valores bastante compartidos en la sociedad y a veces hay variabilidad sobre los valores, sobre qué es beneficioso, qué no es beneficioso en salud. Entonces, volviendo a nuestra investigación, nos enfocamos justamente en esa parte del desarrollo de las guías, en cómo se piensa la visión de los pacientes dentro del desarrollo de guías. Doctora Netza. Sí, a ver, Juan puso ya varios dedos en varias llagas. Por un lado, o sea, está este punto de que hay enfermos, no enfermedades. Y estos enfermos, ahora, pues a la luz de la bioética también, y de los derechos humanos, que son quizás el fundamento que está ahí de fondo, tienen preferencias y valores, efectivamente. Pero el punto que empieza a ponernos en jaque es que estas preferencias y estos valores, bueno, los valores quizás no tanto, pero las preferencias sí tienen una variabilidad que se vuelve difícil poner en documentos que deben tener cierta generalidad o universalidad, en el entendido de que están sujetos también al estado del arte de la medicina. O sea, independientemente de los recursos que cada país tenga, pues al final de cuentas, furosemide es furosemide aquí y en China, y funciona en el mismo receptor del túbulo renal, que si no mal recuerdo es sodio, potasio, 2-cloro, si es que todavía sigue siendo igual, y eso es lo mismo aquí y en China literal. Entonces, aquí se torna interesante cómo en documentos que tradicionalmente se han establecido y construido justo para atender el estado del arte de la medicina, como decía Luis, que esté lo más actualizado posible, que ahí también entra un problema de fondo de las guías, que la mayoría de las veces o no están actualizadas o tardan mucho en actualizarse, o están, por ejemplo, las guías nacionales, independientemente del país, de pronto se desfasan y se desactualizan demasiado con guías internacionales, pero esa es como que una problemática propia del instrumento. Y la otra, que son guías, y creo que ese es otro punto, no son leyes absolutas, no son leyes inmutables, porque muchos de pronto lo toman como si fuera la ley absoluta, y tienes que hacerlo acorde a la guía, y resulta que la guía ya quedó atrasada como 30 años con respecto al tratamiento. Quizás estoy exagerando con lo de los años, pero este también es una problemática propia del instrumento. Bueno, pues a esa problemática se le agrega este punto que yo insisto que me parece tremendamente interesante, de incluir las preferencias. Porque ya, las preferencias de suyo es un terreno muy resbaladizo, en el sentido de que de pronto son preferencias que chocan frontalmente con el interés terapéutico que tiene la guía en sí. O sea, entonces de pronto por cuestiones religiosas, por ejemplo, de usos y costumbres idiosincráticas muy, muy particulares, se coloca al médico en una antinomia donde la misma guía entra en esa antinomia o plantea esa antinomia de
donde la preferencia choque de forma frontal con lo que la guía establece desde el punto de vista terapéutico. Por poner un ejemplo, testigos de Jehová que no aceptan transfusión, donde la guía establece transfusión. O sea, la guía, independiente de qué guía sea, alguna guía debe establecer como un requisito la transfusión, pero la misma guía puede estar estableciendo el respeto a la preferencia del paciente de no ser transfundido. Y ahí se establece una antinomia que tiene incluso implicaciones legales, donde el médico, pues, o sea, se pone en jaque, puede entrar ahí ponerse ahí en jaque ético o médico con un riesgo legal. En este sentido y en esta situación, su estudio, ¿qué encontró? O sea, ¿qué ya en la fase exploratoria, ya en la fase diagnóstica, ya está recabando la información de los distintos países y las distintas guías que ustedes documentaron? ¿Qué fue lo que encontraron? Luis. Bueno, y Luis y después Juan, para que... Inicialmente encontramos que la incorporación o el uso de los métodos para incorporar las preferencias de los pacientes en las guías fue bastante heterogéneo. Algunos países en las guías que se desarrollaban aplicaban más un método que otro, algunos no aplicaban ningún método para incorporar los valores de preferencia de los pacientes en las guías. Eso por un lado. Y también que la producción de guías a nivel nacional también es bastante heterogénea. Hay países con una gran producción de guías de práctica clínica que no incorporan valores y preferencias de los pacientes, o sea que no utilizan ningún método para incorporar esos valores de preferencias en los pacientes, y otros países que por ahí producen menor cantidad de guías en los que sí tienen en cuenta algunos puntos de los valores y preferencias de los pacientes. En cuanto a los métodos específicamente, los valores y preferencias de los pacientes se pueden incorporar en las guías de práctica clínica de múltiples maneras. Una es tener pacientes en el panel desarrollador de la guía. ¿Sí? Si uno piensa en que las recomendaciones se desarrollan en función de un grupo multidisciplinario de profesionales, científicos, metodólogos, bibliotecarios y demás, bueno, tal vez incorporar a un paciente en ese punto para que las recomendaciones tengan esa orientación es uno de los métodos más utilizados generalmente, pero bueno, en nuestra investigación encontramos que el método de incorporar a los pacientes en el panel desarrollador fue relativamente bajo en las guías de Latinoamérica que analizamos nosotros. Siempre se prefirió por hacer una búsqueda en la literatura de lo que prefieren los pacientes y no tanto en incorporarlos directamente en la guía. No sé qué más puedo agregar al respecto. No sé, Juan, si vos querés agregar algo. Juan, para que la audiencia tenga una idea más clara de este estudio, ¿qué países fueron incluidos en este estudio? Y de los países que incluyen a las preferencias de los pacientes en las guías, o sea, ¿cómo quedó plasmado esta situación? ¿O fue simplemente el concepto genérico de las preferencias o tomar en cuenta las preferencias? ¿O se especificó de forma puntual qué preferencias en determinadas guías tenían que ser tomadas en consideración o no? ¿Cómo fue esto? ¿Cómo está ya en la realidad, Juan? Bueno, si me permite, tengo acá una pequeña anotación, porque siempre cuando dice los números trata de ser preciso. Pero bueno, en total habíamos incluido 408 guías de práctica clínica que tuvimos que revisar de manera manual, buscando en los sitios de los ministerios de salud de cada uno de los países o páginas oficiales. Y de esas, los principales países que más tenían desarrollo eran Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México y Argentina. De México incluimos 100 guías, por ejemplo, de práctica clínica, y lo más importante que yo quiero señalar es la heterogeneidad, en el sentido de que hay países que tenían, por ejemplo, Colombia,
que gran parte de las guías, casi en 80-90% de las guías, tenían algún método para incorporar los valores y preferencias. Y otros países, como México, que revisamos las 100 guías de México, no encontramos ninguna de estas guías terapéuticas que incorporaran algún método para incorporar los valores y preferencias. Y otros países están en una situación intermedia. Por ejemplo, en Chile encontramos un poco más, pero sigue siendo la mitad. Y en Argentina, por ejemplo, que es nuestro país, encontramos que menos de un cuarto de las guías también incorporaban un método, pero el número total de guías también era muchísimo menor, incluimos solamente 22 guías. O sea, en la región es muy dispar la situación. Y la anomalía principal que encontramos, si queremos decirlo de esta manera, es que algunos países como Colombia tenían una gran proporción de guías con incorporación de valores y preferencias porque ellos estaban desarrollando, tienen una metodología, un manual metodológico para el desarrollo de guías que incorpora dentro de sus pasos el tema de valores y preferencias. Entonces, al ya tenerlo, no ser una cosa discrecional si se incluye en la guía o no, sino que en su manual de desarrollo de guías ya lo tienen como paso, les dio mejor los números por ese motivo. No sé si me explico más o menos. A ver, eso está interesante. Una guía manual. O sea, es decir, a la hora que ellos van elaborando la guía, está considerado ya el tener que incluir preferencias y valores. ¿A eso te refieres, Juan? Exactamente. En la documentación oficial para el desarrollo, supongamos que queremos hacer en México, en Argentina, en cualquier país, queremos hacer una guía para el tratamiento de la neumonía o de una infección de oído en niños, y queremos hacer una directriz nacional para el tratamiento. Entonces, definimos el entorno, buscamos la evidencia y hay una parte de la metodología que dice, bueno, busquemos cuáles son los valores y preferencias de los pacientes para definir las recomendaciones finales que van a ir en la guía. Entonces, eso ayuda mucho a que los desarrolladores de guía incorporen que esté dentro de su manual terapéutico, de manual de desarrollo de la guía. Excelente. Ahora, ¿a qué le atribuyen ustedes? Yo tuve la oportunidad hace muchísimos años de participar como especialista en bioética en la Declaración de Aguascalientes, que también participó toda Latinoamérica y el Caribe. Y a mí me sorprendió, pero me sorprendió bastante, justo verdaderamente, los colombianos. O sea, ¿qué tienen los colombianos que en este tipo de cosas, ahora sí como que ellos van a 200 por hora y como que el resto de Latinoamérica va como a 100 por hora, porque también en esas mesas de trabajo donde finalmente salió la Declaración de Aguascalientes en materia de donación viva y cadavérica, me impresionó la forma en que los colombianos allanan mucho de estas cuestiones idiosincráticas, de uso y costumbre, de modismos nacionales, para poder utilizarlos, o sea, el punto es que los utilizan a favor al momento de aplicarlos en el ámbito sanitario, en el ámbito clínico. En cambio, al menos aquí en México, no sé otras realidades, igual ustedes nos pueden ilustrar ahorita su propia realidad nacional, pero aquí en México como que es al revés, como que estas preferencias y estas cuestiones de uso y costumbres o idiosincráticas de pronto son un elemento en contra, o sea, generadores de conflicto, generadores de choque, de problemas médico-legales, etcétera, etcétera. Y a mí me asombró muchísimo en este ejercicio de lo de la Declaración de Aguascalientes, cómo Colombia utiliza esos elementos que al menos en el ambiente nacional aquí mexicano pueden incluso por momentos ser ir en contra del profesional de la salud, y ahí ellos tienen una habilidad verdaderamente notoria para utilizarlos a favor. ¿Ustedes cómo censaron esto al momento de hacer este estudio exploratorio? Yo creo que
lo que ayuda mucho, fundamentalmente volviendo al caso de Colombia, es que ellos siguieron esta metodología que se llama metodología GRADE, que para el desarrollo de guías tiene una parte que es como obligatoria, que es que pensar el tema de valores y preferencias. Y hay muchas universidades de Colombia que tienen vínculos, por ejemplo la Universidad Javeriana, con el grupo de que a nivel mundial, que es el de McMaster en Canadá, desarrolló esta metodología, que en uno de los pasos está el desarrollo de valores y preferencias. Y yo quizás también querría ponerlo un poquito más en el contexto mundial. Cuando nosotros hicimos nuestro estado del arte, también viendo qué pasaba fuera de Latinoamérica, la cuestión no es que está un problema de Latinoamérica. En el mundo también hay mucha heterogeneidad. Entonces, aún en países con nivel con desarrollo económicos en mejores situaciones económicas que muchos países de Latinoamérica, hay un tema más cultural de fondo, más que o el desarrollo económico o algún tema muy particular de un país. Creo que hay un tema metodológico en muchos de los casos, y ese tema metodológico de cómo se desarrollan las guías tiene un tema cultural de fondo que dependiendo del país, pues, en lo que yo considero a nivel personal, no pretendo hablar por todo el equipo de investigación, creo que tiene que ver mucho con el paternalismo médico y con el tema de pensar que justamente como dijo usted, Netza, el incorporar el tema de los valores y preferencias es un poco quitarle la autoridad al profesional de salud o ponerlo en una cuestión médico-legal. Cuando en realidad, si uno ve la bibliografía sobre el tema, sabemos que mientras más incorporamos a los pacientes en la toma de decisiones, tenemos menos chances de tener problemas legales, y a todos nos va mejor, ¿no? Entonces, pero bueno, es un tema cultural de fondo que quizás va un poquito más allá de los objetivos de la investigación, pero sí la atraviesa de una forma más epistémica, ¿no? O sea, del contexto. Exacto, sí, exacto. Pepe. Sí, a ver, allí creo que ya está tocando uno de los puntos fuertes, ¿no? El paternalismo médico. En el caso mexicano, no sé si escuché bien, parece ser que no, en los 200 guías que ustedes tuvieron acceso, no se encontró esta parte de los intereses de los pacientes. No, está totalmente omitida. No sabemos exactamente si fue omitida en el desarrollo de la guía, pero por lo menos en el reporte final ese punto no es claro. Ahí es donde uno no puede ya discernir exactamente si no se incorporaron los valores y preferencias de los pacientes o no se reportó en el informe final de la guía que se hayan incorporado con algún método específico. Inicialmente nosotros preestablecimos, de acuerdo a la búsqueda previa o al background que desarrollamos antes de desarrollar la investigación, identificamos una serie de métodos para incorporar los valores y preferencias de los pacientes a las guías, y en función de esos métodos preestablecidos, a las guías de México no habían utilizado ninguno de esos métodos específicos. Sí, en México... Franco. Una pequeña aclaración es que tampoco estamos diciendo que ninguna guía de México, sino estamos hablando de las guías que nosotros identificamos del sector público, ¿no? Porque puede ser que haya desarrollos en distintos subsistemas de salud, porque el Instituto de Seguridad Social de México también tiene desarrollo de guías y otras que no eran tan accesibles a nosotros, y capaz que ellos sí están desarrollando. Así que queremos hacer esa salvedad porque quizás hay gente trabajando en México que está haciendo muy buen desarrollo y labor, y no queremos mal representarlos, digamos. Sí, aquí, pero lo digo porque aquí quien tiene más a lo mejor información de cómo están las guías, la doctora Netza, ella sí está en el ámbito clínico, ¿no? Y claro, esto aquí es lumbre sobre la lumbre, ¿no? Y regresando al tema, es decir, es muy preocupante la práctica clínica, al menos en nuestro país, porque puede tener dos sesgos, ¿no? La parte del paternalismo, y ahí ya quedaría descartado por completo
los intereses y los deseos del paciente respecto de aquello que vaya acorde a su propia idiosincrasia, y por otra parte la práctica clínica a la defensa, ¿no? Últimamente se ha dado mucho este fenómeno en México, en donde el médico, derivado de una serie de circunstancias, sobre todo de tipo legal, lo que menos quiere es justamente tener un enfrentamiento, una confrontación con sus pacientes a futuro, y pareciera ser que una parte importante para evitar un eventual conflicto, pues es no dándole mucha información, ¿no? Entre menos información tiene menos posibilidades de que pueda representar un problema. Y lo que acabas de decir es exactamente al revés, ¿no? La posibilidad que tenga un paciente en su relación médico-paciente de estar enterado, por supuesto, de todo lo que conlleva una guía clínica, y de poder expresar sus deseos, sus intereses, sus valores, su propia idiosincrasia, lejos de tener un posicionamiento que pueda desembocar en conflicto, lo evita, ¿no? Creo que ese es el punto central y es el punto bioético de justificación. Doctora Netza. Sí, pues a mí por eso este tema me pareció interesantísimo, y por eso no paré hasta dar con los autores, porque efectivamente aquí en México no existe, o sea, en el manual de la construcción de la guía no está esta cuestión, y en las guías por eso no los encontraron, porque no está contemplado el incluir las preferencias y los valores en las guías clínicas. Aquí en México existe un documento que se llama Derechos Generales de los Pacientes y Familiares, donde ahí sí se antepone el respeto a las preferencias, o sea, pero así, como una noción de derechos humanos, que es el respeto a las preferencias. Pero ese documento no está ligado ni operativamente ni en estructura, en constructo institucional, no está ligado a las guías de práctica clínica. O sea, son dos documentos diferentes, de razón diferente y de objetivo diferente, pero aquí lo que ustedes encontraron es la unión de esos dos documentos. O sea, aquí lo interesante es cómo en un solo documento se unen estas dos partes. Una que viene de una noción de respeto a derechos humanos, ya independientemente de qué generación, si son de segunda, tercera, cuarta generación o fundamentales, y la otra es un documento que es dinámico, o sea, que va evolucionando con el tiempo, que es cambiante, porque efectivamente, como Juan dijo al principio, está sujeto al estado del arte de la medicina. Entonces, de pronto, se unen los dos. Y por ejemplo, en el caso de Colombia, que sería quizás el más ejemplificante, lo hacen desde la fundamentación metodológica para ir construyendo esas guías clínicas, ya con este elemento que es una noción de derechos humanos y bioético también, en ese instrumento de utilidad clínica netamente, o sea, de práctica clínica neta. Entonces, ahí es donde entra lo interesante de este constructo epistemológico, y después viene lo interesante, o la segunda parte, de qué tanto abona o qué tanto complica. De entrada, Juan nos dijo algo efectivamente muy adecuado. Dice, entre el paciente más participativo sea, y entre más puertas se le abra para que él participe desde sus preferencias, desde su nivel, desde sus nociones, es posible que la relación médico-paciente vaya haciendo este famoso cambio paradigmático del paternalismo hacia la inclusión y hacia la corresponsabilidad, porque eso es lo que a veces a los médicos les cuesta trabajo también entender, que al hacer inclusivo al paciente, pues no solo es tener que tolerar estos vaivenes que a veces se ocasionan por el uso de preferencias para la toma de decisiones, sino también es ir transitando del paternalismo hacia la
corresponsabilidad. Tan responsable uno como responsable el otro. Pero aquí en México no, por eso no las encontraron. Por eso en las guías no encontraron eso, porque no se ha considerado todavía la inclusión de preferencias y valores en las guías de práctica clínica. Y de ahí lo interesante de unir dos cosas que provienen de fundamentación diferente y que tienen una razón de ser abismalmente diferente, y de pronto unirlas para la toma de decisiones y la atención de patologías específicas con este elemento que, conociendo el nivel paternalista que hay en México, por supuesto causa estrés, causa shock, causa confrontación, pero al ir tomando experiencia y al irlo haciendo de forma ya generalizada, universal, yo coincido con Juan en el sentido de que a la larga y mediante varias líneas educativas, porque no nada más es meterla y aventar la bomba y a ver qué pasa, sino varias líneas educativas, tanto para médicos como para pacientes y familiares, puede acabar siendo un elemento de muchísima ayuda en la toma de decisiones y una reducción importante, aunque ahorita parezca que no, una reducción importante de riesgos médico-legales para los profesionales de la salud y de medicina defensiva. O sea, a mí me parece que abonaría en eso. Juan, un favor, ¿nos puedes repetir qué países sí tienen clínicas, guías estas guías clínicas, de los países que encontraron que sí las tienen, y cuáles de ellas sí tienen incluida las preferencias ya dentro de la guía? Por favor. Bueno, el que lidera el tablero, digamos, como dijimos antes, es Colombia. Después también en segundo lugar Chile. Y en tercer lugar encontramos que Argentina, con muy pocas guías, pero en números es el que sigue, son los países que están incorporando el tema de valores y preferencias. Creo nosotros a posteriori también nos vimos involucrados cuando terminamos la investigación. Yo personalmente fui convocado por el Ministerio de Salud de Argentina y participé del manual de actualización de guías que tenemos, y efectivamente hay una sección ahora que es mucho más enfática sobre este tema, así que esperamos que al menos en nuestro país esto vaya mejorando con el tiempo. De hecho salió una guía del tratamiento de hipertensión en diciembre del año pasado y otra sobre diabetes que tiene una sección sobre valores y preferencias, quizás no tan amplia como la que uno querría que tenga, pero para lo que es el desarrollo de la región estamos muy contentos y bueno, esperemos que esta experiencia se replique en otros países. Pepe. Sí, y cuáles no, y como investigadores, ¿qué les dirían que son las ventajas, aun cuando ya las hemos dicho de manera muy puntual? ¿Cuáles serían las ventajas evidentes? ¿Cuáles serían el impacto profundo? Por lo que estuvo señalando la doctora Netza, de que en nuestro país, en México, pues simplemente aparecen así como un documento por ahí medio perdido aparte, ¿no? La hojita que se pega fuera de la puerta del consultorio y a ver quién la ve, ¿no? Pero ¿cuáles serían así las grandes ventajas que en este caso, haciendo alusión a nuestro país, que es donde estamos produciendo este programa, tendría las bondades de incluir, todas las bondades de incluir este punto, que por demás, bueno, está justificado desde la bioética por el propio concepto de autonomía? Doctor Luis, doctor Juan. Inicialmente creo que haría un uso más eficiente de los recursos disponibles, seguro, y probablemente a nivel ya de médico-paciente, probablemente también mejore la adherencia a los tratamientos. Si las guías de práctica clínica ya incorporan los valores y preferencias de los pacientes, probablemente los pacientes no abandonen tanto los tratamientos a los que decidan
someterse o a lo que decían continuar en su tratamiento en conjunto con el médico. Creo que eso podría ser inicialmente uno de los grandes beneficios, más allá de todo lo que hablamos después de la reducción de la variabilidad inesperada y de tal vez mejorar los sistemas de atención y la calidad de los sistemas de atención. Pero ya creo que tal vez el impacto sobre la adherencia a los tratamientos podría ser sustancial. Doctor Juan. Yo, siguiendo el punto de hay dos cosas que tienen que ver con la ley. Me gustó mucho esto que mencionó la doctora Netza sobre las leyes en México, porque nosotros acá en Argentina también tenemos una ley de derechos del paciente que es similar. Y nosotros pasamos de un modelo médico que mide la adherencia y que le da el derecho al paciente para rehusar un tratamiento, ¿no? Y esos dos primeros principios son como un poquito duros para lo que es la práctica asistencial, porque hay muchísimas situaciones intermedias. Hay situaciones donde el paciente no es que niega el tratamiento, sino que necesita tener una conversación con su médico o su médica para entender cuáles son las ventajas y desventajas y en base a eso tomar una decisión que esté alineada con sus preferencias. Y quizás no es un tema de un rechazo a priori del tratamiento. Y por el otro lado, desde el punto de vista de lo que es la adherencia que mencionó Luis, y es muy interesante, hay mucha frustración por parte de los médicos cuando decimos usted tiene que tomar tal pastilla y después ve a los meses que no, doctor, yo la dejé, tomé una caja y dejé de tomarla. Y muchas veces tiene que ver con este patrón donde muchas veces la gente adhiere a lo que está alineado con sus preferencias, a lo que puede, a lo que le es posible dentro de su contexto, y si uno no tiene en cuenta eso, uno va a decir, ese paciente es no adherente, no adhiere, pero ¿realmente podemos decir a alguien que quizás no puede o no entra dentro de sus creencias o preferencias que no es no adherente? Ahí es como este concepto de adherencia hasta podría ser hasta erradicado del cuidado de la salud y pensar más en el involucramiento más o el diálogo o lo que llaman las tomas de decisiones compartidas con el paciente y esa palabra tan dura de adherir, el paciente que adhiere o no adhiere, que lo pone en falta el que no adhiere, el tema de involucramiento de los pacientes, de los valores y preferencias nos puede ayudar más. Y estoy seguro, que tal como dijo Luis, que cuando uno involucra a los pacientes probablemente tenga mejores resultados en salud. O sea, aquellos que están entre el gris de seguir o no seguir un tratamiento, si uno lo involucra o tiene en cuenta sus preferencias y las guías lo tienen en consideración, a esos que están en el gris y la adherencia define buenos resultados en salud, van a tener mejores resultados en salud. A ver, aquí Juan está hoy, pero poniendo dedos en llaga tras llaga, vino muy llagueador aquí Juan. Efectivamente, se comete esta situación de adherente, no adherente, tache, palomita. Y bueno, aquí biocultores, recordar también a veces cómo se construye la ley. Entonces, de pronto es de forma descendente, es decir, se construye la ley y luego se aplica, y a veces es de forma ascendente, es decir, por presión social, se modifica o se construye la ley que sea necesario para atender determinada situación social que ya casi es secreto a voces. Entonces, aquí, por ejemplo, hablando específicamente de México, que no entra en ese top 10 que ahorita ya Juan nos ilustró, de los países que construyen sus guías, incluyendo las preferencias. Entonces, aquí en México, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues dos opciones, o estar sentados esperando a ver a qué hora se construye la ley, o empezar a hacer estas dinámicas, estas prácticas ahí en la práctica clínica y poco a poco ir incluyendo estas preferencias, incluyendo estos valores a la hora de construir el tratamiento terapéutico que se le va a aplicar al paciente, que eso sí me consta, ya se hace de muchas formas, y ahora es
como sistematizarlo un poco más para que de esta forma la guía en la práctica clínica se vea enriquecida, aunque en estos momentos sea de forma empírica, con la inclusión de las preferencias y valores del paciente y efectivamente ajustar el tratamiento a las condiciones de posibilidad del paciente y no meterlo en esta dicotomía así muy blanco-negro de adherente no adherente, sino que seguramente la gran mayoría de los pacientes quedan en este umbral de grises donde pues va a ser medio adherente o medio no adherente dependiendo de sus circunstancias, pero a final de cuentas lo que va a permitir implantarle un tratamiento terapéutico acorde a justo esto, a la circunstancia y a sus preferencias y valores. Extraordinario, realmente espléndido. Me parece un estudio que digo, vale su reconocimiento por todo lo alto, porque en la medida en que nosotros tenemos estos diagnósticos, en la medida en que nosotros tenemos estas realidades ilustradas, pues podemos ir aprendiendo todos de todos. ¿En dónde se puede abrevar de este estudio? ¿En dónde lo podemos encontrar? Sobre todo los de nuestro auditorio que tengan interés en leerlo en extenso. ¿Nos pueden dar alguna referencia, por favor? El estudio salió publicado en la revista BMJ Evidence Based Medicine, no recuerdo en qué número, o ahora está publicado online inicialmente. Tengo entendido que no está disponible no es de acceso libre, es solo para los suscriptores de la revista, así que eso sería inicialmente una forma de acceder a la publicación completa. Pero también tenemos un blog, ¿no? Y hay también la revista anexó, digamos, a la publicación del artículo original un blog donde también hay un breve resumen de los resultados y alguna discusión un poco más informal, si se lo quiere, del contenido del artículo. Y ese sí es de acceso abierto. Ese es de acceso libre. Le podemos pasar los vínculos después para que lo tengan. Perfecto. Ahorita, biocultores, ahí en la descripción va a estar la revista en donde pueden abrevar de este artículo que me parece extraordinario y que hay que leer porque es la forma, es la forma en que vamos aprendiendo y ver Colombia. Ahí vamos a invitar a algún hermano colombiano para que nos enseñe y nosotros simplemente aprender e ir mejorando lo que haya que mejorar. Pepe, se nos acabó el tiempo. Pues muchísimas gracias, un honor, un placer, doctor Juan, doctor Luis. Quedan cordialmente invitados a su programa, su casa, Bioethics News, porque las noticias en bioética siempre merecen ser reflexionadas y reflexiones que hoy nos han proporcionado, la verdad, salvan vidas. Muchísimas gracias. Doctora Netza, gracias. Gracias, muchísimas gracias. De verdad un honor haberlos tenido aquí con nosotros. Un abrazo fraterno hasta Buenos Aires y pues efectivamente confiamos en que nos visiten en una segunda ocasión porque aprender de gente como ustedes vale su peso en oro. Doctor Luis Garegnani, ahora sí lo dije muy bien, muchísimas gracias, buenas noches, gracias por haber estado aquí con nosotros. Doctor Juan Franco, de verdad, eres un tocallagas, pero esos son exactamente los médicos que más nos emocionan y nos incentivan. Muchísimas gracias por haber estado hoy en Bioethics News con nosotros. Buenas noches, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Biocultores, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy y recuerden, por el bienestar de todos, cultivemos bioética. Hasta la siguiente, gracias.